Esta semana he venido tratando un tema y he tratado de introducirlo inclusive los lunes, pero hay algo que siempre, digo, en los devocionales, pero hay algo, y yo dije, Señor, yo quiero compartir hoy este tema está basado en un proverbio, en el libro de Proverbios, en el capítulo 13, versículo 12. ¿Qué sucede cuando las respuestas no vienen pronto? Y creo que este proverbio dice perfectamente lo que nos pasa. Y quiero compartir en relación a esto en esta mañana, en este día. Proverbios capítulo 13, versículo 12. Dice, la esperanza que se demora es tormento al corazón. ¿Lo tienen? ¿Sí? Vuelvo y leo. La esperanza que se demora es tormento al corazón, pero árbol de vida es, ¿qué? El deseo cumplido. He estado meditando en este proverbio. Bueno, el capítulo 13 es una serie de consejos que da Salomón al escribir estos proverbios. Y es bien interesante, inclusive habla de la corrección a los hijos. Tiene un tema bien variado este capítulo 13 de Proverbios. Pero este versículo en sí nos da un diagnóstico de lo que pasa a una persona cuando tiene una petición, cuando tiene una espera del Señor y no vienen respuestas. Yo no sé si le ha pasado a usted, a mí me ha pasado muchas veces. Y estaba leyendo una libreta de anotaciones que tengo, donde he escrito mis sueños, he escrito promesas de parte de Dios, he escrito anhelos del corazón y qué noche me quedé hasta tarde aquí en esta parte yo le decía, Señor, y comenzó a hojear esa libreta, es bastante extensa, y miraba, algunas tienen fechas, otras no tienen fechas, pero son cosas personales, aparte de las ministeriales que Dios colocó. Algunas promesas ministeriales se cumplieron, otras están pendientes, pero en lo personal hay cosas que al leerlas que estaban escritas me di cuenta, oiga Señor, ¿dónde quedó esto? Porque por algún motivo lo escribí en este libro. Es como no es un diario, porque el diario pues como que narra qué me pasó, cómo estoy. Creo que ahora poco se escriben esos diarios. Antiguamente nos gustaba escribir y nosotros como mi esposa, en la etapa de novios ella tenía su diario, yo tenía mi diario. Y algún día cuando ya nos casamos comparamos lo que ella decía y lo que estaba pasando según los días. Y es interesante, en alguna parte debe estar por ahí en todas las cosas que tenemos de la casa. Y es bueno recordar cómo nos sentíamos X o Y día, ¿sí? Aparte de eso, en ese tiempo no teníamos la bendición, digo yo, o también el estorbo, de las redes sociales. Sí, y es interesante que inclusive creo que en Consejo Oportuno estuvieron hablando del problema de las redes sociales, cómo afecta la vida de una persona. Y es interesante que si usted ve a los muchachos se quedan dormidos y tienen el teléfono en la mano, ¿sí? Y a veces se les cae como que lo retienen y ya se volvió, se convierte en una adicción entre otras cosas, ¿no? Y no podemos o no pueden vivir sin tener el teléfono ahí. En ese tiempo no era así. En la etapa de noviazgo nosotros, la forma de comunicarnos era por carta, que una carta bien se podía demorar un mes y medio, y inclusive unas cartas duraron 3 meses en llegar aquí mismo en Colombia, ¿no? Yo la escribí aquí en Bogotá y ella la recibía por allá en el pueblo donde vivía. 3 meses. Cuando recibía la carta, habían pasado 3 meses. ¿Qué tantas cosas ocurrieron en esos 3 meses cuando ella recibía la noticia? Pero era interesante, cuando usted recibía la carta, ¿sí? O si no, la forma más fácil era un telegrama, ¿sí? Allí había telecom en ese tiempo. Vaya, escriba entre más cortas las palabras o las frases que usted escribía, las enviaba. Inclusive yo recuerdo una anécdota que me pasó cuando nació mi hijo. En el año 80 había un servicio aquí en el Restrepo y me fui a colocar el telegrama para avisarle a mi familia que había nacido nuestro hijo y yo estaba haciendo la cola. Por la mañana tuve que donar sangre, que era ahí en el hospital de La Ortúa. Entonces tocaba donar sangre y sin comer nada me fui a hacer la cola para colocar el telegrama y yo recuerdo que iban como 5 personas adelante y cuando me desvanecí, allá caí.
Cuando desperté me estaban levantando y bueno, me atendieron rápido. Pero son anécdotas que le quedan a uno de momentos en la vida que, aunque no teníamos las facilidades de la comunicación de hoy día, bien utilizada, gloria a Dios, pero mal utilizada, no es un desastre para nosotros, pero que en alguna forma traía un aliento y cuando comparamos tanto los telegramas, ahí tenemos todo el archivo, le llamo yo, de mi esposa y el mío, tenemos las cartas que nos enviamos, por ahí aparecen todavía guardaditas, tiene su paquete, yo tengo mi paquete, y era interesante y como que se vuelve uno al pasado y como que se conecta con esos momentos, pero también creo que tanto ella como yo escribimos algunas cosas en un diario pequeñito que nos regalamos, algún cumpleaños, algún detalle y escribíamos ahí, ¿no? Aunque es muy personal lo que se escribía, a veces no lo compartimos. Bueno, ¿qué estaba pensando usted el día tal? Especialmente en la etapa de noviazgo y comenzamos, ¿no? a recordar, inclusive ahí hay escritos sueños, esperanzas, hay oraciones que le hacíamos al Señor y es bonito con el tiempo. Imagínate el año 80 al día de hoy. Escribir lo que escribió ahí. ¿Sí? Y es interesante. Y a veces digo, oye, ¿por qué escribí esto, Señor? ¿Yo qué estaba pensando? ¿Sí? Pero eran mis ilusiones. ¿Qué pudiera preguntarle a mi esposa igualmente, no? Lo que escriba ahí. Pero quedó escrito ahí con nuestro puño y letra. Ahorita mete uno ahí en redes sociales y eso se pierde. Se le dañó el teléfono y perdió todo lo que tiene. Pero es interesante porque está escrito. Y parte de eso estaba hojeando esta semana y me da cuenta de que hay muchas cosas que hasta cierto punto, al llevarlas a la presencia del Señor, me di cuenta que me habían detenido en algunas cosas que Dios tenía proyectado para mi vida. Es como cuando alguien, por un evento que sucede en su vida, se queda estancado por ese evento. Me hirieron, me dañaron. La vida sigue avanzando, pero te queda ahí. Y no disfruta lo que tiene por estar pensando en lo que ocurrió. ¿Hemos cometido errores? Muchos. ¿Hemos tomado malas decisiones? Muchas. ¿Hemos tomado buenas decisiones? Amén. ¿Sí? Amén. Alguna vez le hice una pregunta, estábamos en unas conferencias, y una de las preguntas que le hacía a las personas que estaban ahí, en un grupo pequeño que estábamos dirigiendo, y decíamos, si usted tuviera la oportunidad de tomar decisiones ante algo que marcó su vida, ¿las cambiaría? Especialmente ese taller lo estamos haciendo con un grupo de parejas. Y estamos dando algunas enseñanzas sobre la familia y sobre la relación de pareja. Y una de las preguntas que le hacíamos muy específicamente era, si usted tuviera la oportunidad de volver a ese momento de tomar la decisión de casarse o no casarse, de irse con esta persona o no, o de haberse juntado en esta relación o no, y pudiera cambiar esos momentos y Dios le diera, te doy la oportunidad para que tomes una decisión nuevamente, ¿tú qué harías? A veces diría, yo creo que yo lo pensaría 2 veces. No hubiera dicho sí. Dependiendo. Y hay cosas que como que nos arrepentimos de haberlo hecho. ¿Sí? De haber entablado una relación. Ay, yo por qué escogí a este hombre, dirá alguna mujer. Y algún hombre diría, por qué escogí a esta mujer. ¿Por qué tuvo que atravesarse esta vida en mi vida y le permití que afectara tanto mi vida? Y vino el proceso de ya conociendo al Señor, porque algunas de esas cosas estábamos en oscuridad y no teníamos muy claro. O nos dejamos dominar por el corazón, nos encantaron, nos encandilaron, nos dejamos llevar por las emociones. Y nos pareció que era la mejor opción, el mejor partido, dicen ahora los jóvenes, ¿no? Y esta persona es un buen partido para mí. Y como que encaja en los sueños y en las ilusiones que nosotros tenemos y nos hacemos toda una película. ¿Sí? Hacemos castillos. Esa etapa de noviazgo, lo que hemos experimentado, ha sido bonito y creo que la mayoría de los que estamos aquí
Pienso que los jóvenes también que están, tienen esa etapa, ¿no? De sueños, de pensamientos, digo yo, y perdónenme la expresión, de jugármela con esta persona. Y uno dice, hace Castillos, y en ese diario que nosotros escribimos, fue una parte nomás de la relación de noviazgo de nosotros, ahí está escrito muchos sueños que teníamos. Algunos se cumplieron y otros quedaron ahí en stand-by, como que sí, como que no, como que de pronto, como que quién sabe. Pero después de leer todo eso, me hice una pregunta muy personal y decía, Señor, ¿cuánto de lo que yo escribí aquí estabas tú presente? ¿Y cuánto fueron simplemente ilusiones o caprichos de mi corazón por los cuales tomé decisiones sin tenerte en cuenta a ti? Y eso, hubo un estancamiento en nuestra vida o nos quedamos ahí marcados. Y yo no sé, tal vez alguna persona puede decir, ¿por qué yo abrí mi bocota y dije que sí? ¿Por qué no le dije al corazón quieto, no te vayas por ahí porque vea cabezón, haga otra cosa diferente? Y si pudiéramos cambiar el pasado, hasta lo cambiaríamos. Y llegamos a la conclusión, Señor, ¿y dónde estabas tú que no me diste no sé, un pellizco para ver si era que estaba durmiendo, ¿sí? Pero podemos decir hoy ni modos. Sí, lo que pasó, pasó. Aquí estamos. ¿Qué es lo importante y qué nos está diciendo este versículo? ¿Y qué podemos sacar de él? Porque note lo que está diciendo. La esperanza que se demora es tormento al corazón. Hay muchas cosas y yo sé que y parte de la oración que hacemos todos los días en la oración, hay pedidos urgentes y decimos, Señor, por favor, necesito que intervengas en esta situación. Necesito, Señor, tu intervención. Y nos da la impresión que Dios no estuviera ahí. Señor, tengo lo urgente, hoy necesito que haga algo, Señor, pase el día y este día fue terrible, llegó la noche, Señor, ¿por qué no? Mire, Señor, cómo terminé el día, Señor, todo lo que, y le cuenta uno a veces todo el panorama al Señor, o muchas veces simplemente asumimos la responsabilidad de enfrentamos el problema y lo peor de todo que podemos hacer, no tenemos en cuenta a Dios. Y nos damos cuenta por lo que decimos después. Yo enfrenté un problema terrible, pero algo hice y salí adelante. Y no mencionan a Dios en ninguna parte. Ni siquiera nos damos cuenta que en ese proceso Dios ha estado ahí. Pero lo peor de todo que está diciendo este versículo 12 de Proverbios 13 es que dice, la esperanza, lo que yo anhelo, inclusive esa palabra esperanza está hablando de un anhelo, de un deseo del corazón, lo que yo espero, lo que yo anhelo, la esperanza que se demora, se convierte en un tormento para el corazón. Hay cosas que se quedó pegado ahí el corazón en nuestra vida y no pasó nada. Oramos, buscamos, llamamos, golpeamos, hacemos todo lo que nos han enseñado y no pasa nada. Al contrario, hemos pasado por momentos tanto personales como la intervención por personas que hemos estado orando por personas y en lugar de mejorar, se agravan. Se agravan. Y decimos, Señor, pero todo lo que estamos pidiendo es intervención, Señor, inclusive, yo no sé si le ha pasado, a mí me ha pasado algunas ocasiones, menos mal no todas las veces para que no van a asustar a ustedes. Algunas veces he ido a orar por enfermos y se han muerto. Y el Señor, ¿qué pasó? Estamos reclamando vida, Señor. Y la persona partió. ¿Se acuerdan de una experiencia que yo les cuento? Como cuando empecé a sentir el don de sanidad, lo que yo hacía para saber que tenía. ¿Se acuerdan que yo le he contado? Sí. Recién empezando la vida cristiana que me enseñaron los dones. Y Señor, yo quiero recibir el don de sanidad, Señor. Qué bonito ir a orar por los enfermos y se sanen, ¿cierto?
Pero yo tenía miedo. Porque entró una duda en mi corazón y yo decía, ¿qué tal que vaya a orar por él y se muera? Pero ¿cómo voy a saber si tengo el don si no lo ejercito? Tenía que ejercitarlo. Entonces, gracias a Dios, todavía estaba soltero y estaba en mi casa. Y yo dije, aquí hay pollitos que hay una peste muy fuerte. Y si se muere un pollo no se pierde mucho. Y habían un poco de pollos apestados ahí en la casa, en un patio grande que tenía mi mamá. Y comencé a orar por los pollos. Pollo que clavaba la cabeza, pollo que iba a orar por él. Algunos se sanaron, otros se murieron. Pero me di cuenta que algo estaba funcionando en mí. Hasta que una vez el pastor dice, pastor, hermano, ¿me acompaña a orar por un enfermo? Claro, en compañía pues es más fácil, ¿no? No es la responsabilidad mía, la responsabilidad del pastor. Pero qué sorpresa para mí, porque cuando fuimos, me dice, hermano Islandes, ¿puede orar usted por la hermana? No crea, tuve temor. Pero qué bendición, la hermana se recuperó. Y me di cuenta que las cosas no dependían de mí, sino de Dios. En la manera que Él quiere orar, va a orar, y en el tiempo que quiere orar, Él va a orar. Y creo que ese es una buena medicina, un buen aliciente a lo que nos está diciendo la palabra, para que esa esperanza que se demora, como está diciendo el versículo 7, no se convierta en un tormento para el corazón. La vida cristiana es una vida de desafíos. No todo lo tenemos asegurado. Yo no puedo decirle a nadie, mire, convierta, haga la oración de fe que normalmente le decimos a la persona que haga. No podemos decirle a la persona, mire, si usted sigue al Señor, sus problemas solucionados. Eso nunca lo dice la Biblia. Tal vez te vas a ser más consciente de los problemas. Y es interesante, porque los problemas no van a cambiar. Van a estar ahí. La diferencia radica en que esos problemas, esas dificultades, esas tormentas que hay en nuestro corazón, vamos a tener una compañía, no de una persona, y gloria a Dios por las personas que están a nuestro lado en los momentos de dificultad, de lucha. Gracias porque Dios coloca, bueno, algunos le llaman ángeles, a personas que están ahí, cerca o lejos, pero están ahí. Que basta un mensaje, por favor, ore por mí, estoy pasando una situación difícil, de pronto no la escribimos, pero hay alguien que ora. Pero aparte de eso tenemos una compañía que no la vemos con nuestros ojos naturales, pero que tenemos la plena certeza de que Dios está ahí para ayudarnos, para cuando sea, si metimos la patita, digo yo, nos la ayuda a sacar. O nos ayude a tener fuerzas para decir, Señor, me equivoqué, voy a cambiar, necesito de tu ayuda, Señor, y tener esa ayuda en los momentos difíciles. El problema es cuando somos orgullosos. Cuando no reconocemos, cuando a pesar de que nos están brindando una ayuda, no la tomamos. Y he pensado en los últimos devocionales, casi de los últimos 2 meses, el Señor me ha hablado mucho. Yo quiero ayudar a mi pueblo, pero no se dejan ayudar. Yo estoy para estar con Él, pero no quieren mi compañía. Simplemente se apartan. Hay un pasaje, no lo voy a leer, lo voy a ubicar. Cuando Jesús llega al terreno de los ganaderos. Y cuando llegas, ahí dice que hay dos endemoniados que vienen a los sepulcros. Un evangelio dice que uno, el evangelio de Mateo dice que eran 2. Y cuando pisa la tierra y ese sector que llega Jesús, Él le dice, enseguida vienen estos demonios o endemoniados a decirle, ¿a qué vienen? ¿Vienen a atormentarnos antes de tiempo? Y los demonios que habían en ese hombre, o en esos hombres, según el texto que usted esté leyendo, le dicen, permítanos salir de este hombre y meternos en estos cerdos. Dice que los demonios, una legión de demonios se metieron en esos cerdos, pero los cerdos lo que hacen es irse a un despeñadero y se ahogaron.
Me queda una pregunta ahí, ¿no? Entonces, ¿para dónde fueron los demonios? Y es interesante, un predicador decía, nosotros a veces toleramos en nuestra vida los demonios, pero ni siquiera los cerdos se aguantaron con esos demonios. Alguien dijo, primero muertos que descoloridos, que endemoniados. ¿Sí? Y a veces nosotros como que los consentimos. Lo cierto es que cuando Jesús hace el milagro, miran a este hombre en su completo cabal, libre de ese azote que tenía endemoniado. ¿Y sabe qué hacen los de la ciudad? ¿Sabe qué? Váyase de aquí. Le dicen a Jesús que se vaya. Y él se aparta. El único que quiere seguir de esa región es el que había sido liberado. Y estaba meditando en ese pasaje. Y es interesante porque muchas veces Dios, queriendo ayudarnos a nosotros, para cumplir las promesas, simplemente nos volvemos los machos, los valientes, dicen los mexicanos, los meros meros. Y le decimos, Señor, yo puedo salir adelante. Y yo soy capaz, Señor. Y tal vez viene la voz del Señor, que no escuchamos muchas veces, y nos dice, bueno, si quieres yo te ayudo, y si no, cuando necesites mi ayuda, entonces me avisas. Entonces, en ese desprecio de la ayuda del Señor, Él nos permite, y tal vez, sí, hacemos alguien dijo, perdónenme la expresión, de tripas corazón, y salimos adelante. Y tal vez no vamos a decir, ¿se da cuenta que sí pude? Pero pienso que con la ayuda de Dios pudo haber sido diferente. Pudo haber sido diferente. Simplemente por falta o mejor, por dureza de corazón nosotros no aceptamos la ayuda del Señor. Y hay gente que a veces cuando uno está acompañándoles en un proceso difícil, cuando hay esa tormenta, el corazón que está diciendo el versículo 12, dice, ¿y dónde estaba Dios cuando yo estuve tomando esta decisión? ¿Y dónde estaba Dios? ¿Y dónde estaba Dios cuando me partió a la presencia de Él, mi ser querido? ¿Y por qué Dios no intervino? Y bueno, todas las preguntas, que eso justamente lo que está diciendo el proverbio, que se convierte en una tormenta. Y una tormenta en el corazón es algo que no nos deja avanzar porque hay un continuo ventarrón o huracán dentro de nosotros que no nos deja ver una perspectiva clara de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y vivimos con la culpa y el enojo. Culpamos a alguien. ¿Por qué tuvo este tipo que atravesarme en mi vida? Y dejó marcas. Y marcas que no se van a borrar. Inclusive, hubo un momento en mi vida de algunas cosas que yo cometí siendo inconverso, donde no tenía conocimiento de Dios, que me dejé llevar por las pasiones, por los deseos, cosas que quedaron marcadas en mi vida. Y a veces le digo, Señor, ¿por qué no te revelaste antes a mi vida para yo no haber cometido decisiones tan equivocadas? Y alguna vez yo le dije, Señor, por favor, Señor, ¿por qué? Y como que era un reclamo constante y me di cuenta que era una tormenta que había en mi corazón y hubo una palabra que me liberó de eso, de ese dolor, de ese sentimiento, de esa rabia, de esa impotencia muchas veces, de buscar culpables y entre ellos la culpa al Señor, hasta que el Señor me dijo un día, era necesario que pasaras por eso, hijo, porque si no, no me conoces. Y me di cuenta que parte de esas equivocaciones, inclusive pecados que cometí, me conducieron al Señor. No lo entendía antes. A veces culpaba a Dios, a veces culpaba a personas, inclusive a mis padres en algún momento traté de culparlos por alguna situación, hasta que me di cuenta que ellos no tuvieron nada que ver. Es como cuando alguien, por alguna circunstancia, usted se le atravesó en el camino y le echó la culpa de algo que pasó en su vida. Y no fue culpa suya. Es como culpar a los padres porque somos como somos. Cuando hemos tenido toda la oportunidad de tomar decisiones, Dios golpeando a la puerta de nuestro corazón, como dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. La pregunta es, según este versículo 12, ¿qué esperanza
se ha demorado en el cumplimiento que ha traído una tormenta a nuestro corazón. ¿Sabe que hay gente que se han detenido en su vida porque están esperando un sí de otra persona que nunca va a llegar? ¿Me explico lo que le estoy diciendo? He visto jóvenes frustrados en su vida porque fueron cautivados por una persona, sea un hombre, sea una mujer, y se esperaron que le diera un sí. Le han llorado al Señor, que ahí le digo tan chillado, han llorado al Señor. Y no hay una respuesta de Dios. Bueno, sí ha habido una respuesta de Dios. Porque el problema es que muchas veces que es la respuesta que esperamos de Dios, esperamos un sí y Dios nos dice, no, no es por ahí. No es. O sí, ¿verdad, hermana Nancy? O no es el tiempo. O no es la persona. O no es la forma. ¿Usted no ha escuchado a personas decir en el momento del tormento del corazón, decir, ¿por qué me permitiste que yo viva con esta persona? Y viene una respuesta de Dios que muchas veces no vamos a aceptar. Que en el transcurso de nuestra vida Dios nos va a decir, pero fue lo que me pediste, hijo, hija. ¿Qué querías? Señor, un hombre perfecto, una mujer perfecta. No lo encuentras. No lo encuentras. Y si lo encuentra, yo creo que usted la va a bañar. ¿Seguro? No lo va a encontrar. Ay, Señor, es que estoy buscando el hombre perfecto. No lo hay. Perfecto únicamente es Dios. Amén. Es el único perfecto. De resto, todos venimos con defectos de fábrica. Amén. Todos venimos con defectos de fábrica. Nuestros padres no fueron perfectos. El ADN que nos transmitieron no fue el mejor ADN. Pero tenemos la oportunidad en Dios de modificar las cosas, de ser transformados, de ser cambiados, de acudir al que realmente nos puede ayudar en medio de los procesos que nosotros vivimos. Ah, entonces, pastor, me tengo que aguantar las cosas. Tú tienes el poder en Dios para transformarlas. Para convertir esos tormentos del corazón que está mencionando ahí el versículo 12 de aquí de Proverbios 13 y convertirlo en una bendición. No crea que Dios te va a entregar las cosas así bien puliditas, trabajaditas. Y esa oración que hacemos, Señor, transforme el corazón para que cuando venga a mí, Señor, esté tratado. ¿Sabes qué te va a decir Dios? Va a ser tratado, transformado a través de ti. Pero ¿cómo, Señor, si no puedo conmigo mismo, cómo voy a poder con Él? Bueno, hay un poder que te va a ayudar. Hay en ti algo que esperamos que Dios lo haga todo. Y que en el desespero, que ese es lo que está mencionando este versículo, esa esperanza, la esperanza también habla de fe, de recibir una respuesta rápida. Dios tiene un tiempo para trabajar, pero tú eres parte de ese tiempo. Y en la forma en que tú permitas que esa obra de Dios trabaje dentro de ti, tienes la capacidad de transformar las cosas en bendición. O no dice Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, a los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Cuál es la dificultad? Si Dios te dijera en estos momentos, ¿qué es lo que quisiera que se solucionara hoy? Hoy. ¿Usted no se ha dado cuenta que a veces hay esperanzas que como que ya las sacamos y luego viene el fantasma de ellas? Hay muchas personas que pasaron como un fantasma en nuestra vida y como que se aparecen y con el tiempo por ahí como que dan señales de vida. Y este diablo, ¿por qué se me tuvo que atravesar otra vez? Y como que comenzamos a reprender.
Pero muchos de esos fantasmas que se regresan a nuestra vida también nos hace comprender qué es lo que hay en nuestro corazón y qué cosas necesitan ser tratadas. Que se convirtieron, como dice este versículo, en un tormento al corazón. Y cuando hay esa tormenta del corazón es difícil tomar decisiones. No es fácil. Señor, tanto que te pedí, Señor. Y tú no obraste, Señor. Pero muchas de esas cosas radican porque uno o Dios nos dijo no y nosotros seguimos metiendo la cabeza. Nos detuvieron en la vida y tenemos toda una cantidad de oportunidades para seguir adelante, quizás con esa carga, porque hay cargas que Dios nos las coloca porque es lo que nosotros necesitamos para realmente funcionar dentro de los propósitos de Dios. Lo dice ahí el libro de Lamentaciones. Dice que hay una carga que Dios la impuso, ¿sí? Que aunque brinque, cuando patalee, cuando haga lo que haga, esa carga va a estar ahí. Ese yugo, inclusive está hablando, ese yugo va a estar ahí porque es lo que necesitas para que aprendas a caminar. De lo contrario, te vas a estar saltando, perdóname la figura que voy a utilizar, saltando la cerca, brincando de un lado para otro, con una vida inestable, pero sobre todo una vida sin propósito, esperando que sucedan cosas que a lo mejor Dios te ha dicho, no van a suceder. O a lo mejor te va a decir, tengo un tiempo para eso. Ahora, en el Salmo 40 que leímos al inicio, hay cosas bien interesantes. Y yo cada vez que leo este salmo me parece tan interesante porque da la impresión que el salmista empieza como dando un testimonio, ¿no? He predicado bastante sobre los primeros 3 versículos del Salmo 40. Voy a leerlo así rápidamente, pero más adelante voy a sacar algunas cosas de este salmo que nos ubican dentro de lo que nos está diciendo el proverbio. Dice, pacientemente. El problema de nosotros es la paciencia. Hay otros que se acuestan en la paciencia y no toman decisiones. Yo aprendí en el proceso, esto no me lo enseñaron, lo aprendí en los golpes. Aprendí a decirle al Señor mi condición. ¿Cómo estoy? Señor, estoy cansado. Señor, mire, ¿sabe qué? Yo no quiero saber nada más de tal persona. Lo suelto en tu mano, Señor. Ya, suficiente. Situaciones. Pero aprendí en el proceso también, cuando no hay una respuesta de Dios, poner tiempos. No le impongo tiempos a Dios. Pero tampoco ese tiempo es corto, según lo que esté pidiendo. Señor, voy a esperar este tiempo. Si a tal fecha no ocurren estas cosas, Señor, estoy entendiendo, a lo mejor he sido sordo, he sido ciego, a lo mejor tú me has estado diciendo que no y yo sigo insistiendo en algo que ya tú tomaste la decisión de que no era para mí, Señor. Entonces le pongo tiempo, Señor, si en estos 3 meses, 4 meses, 1 año, si es algo más, estos 3 años no ocurre esto, Señor, definitivamente voy a tomar de acuerdo a tu propósito y en la comunión contigo una decisión y voy a sacar esto de mi corazón, así mi corazón esté atormentado, que en una tormenta, al fin y al cabo tú eres quien apacigua los vientos, los huracanes, las tempestades, tanto naturales como que hay también en nuestra vida. Y se le entregó al Señor. A veces ese desprendimiento no es fácil, pero aquí el salmista me está diciendo, pacientemente espera a Jehová. La pregunta inicial es, ¿cuánta paciencia tiene usted? Hay gente que no ha sido tratada dentro de su carácter, de su temperamento, y es rápido que toman decisiones. Señor, si hoy no pasa nada, esto se acabó. Espere. Porque a través de esa situación Dios está haciendo un proceso para ti mismo. A lo mejor me gusta pensar mucho en una forma panorámica de la forma como Dios actúa. Señor, me quiero casar con fulano de tal, con fulana de tal, Señor. Y Dios dice, te la voy a preparar un poco más. ¿Acaso Dios no lo puede hacer? Y comienza el proceso de limpieza. Y Dios comienza a trabajar en esa otra persona, la mete en el proceso y todo, por amor a ti. Y resulta que como usted no tiene mucha paciencia, está en mitad del trabajo y dice, ¿sabe qué, Señor? No me la trajiste ahora, sabe que yo tomo una decisión por otra parte. Puede pasar.
Pero la paciencia se adquiere por las pruebas. No es solamente la oración típica que hacemos nosotros. Ay, Señor, dame paciencia con este esposo, con este marido, Señor, con esta esposa, con estos hijos, Señor, vea mis canas. No. Espera. Inclusive, hablando de los hijos, hay procesos que Dios permite que pasen y se golpeen un poquito. Porque nosotros como padres a veces los queremos traer entre algodones. No quisiéramos que pasaran por las cosas que nosotros pasamos y tratamos de evitarlo al máximo, porque saben que les va a doler, saben que están equivocados, saben que van a marcar la vida, pero ellos están ensimismados, están tercos, están obstinados en algo que no les va a funcionar y uno sabe que no les va a funcionar, y más si Dios se lo ha dicho. Hay personas aquí en la iglesia, en la formación de liderazgo, que yo he tratado de formarlo, no se han dejado. Le digo, vea, Señor, ¿sabe qué? Trata con ellos, Señor, y si quiere les ayudo, Señor. Y algunos lo he hecho. Bueno, sí, con cuidado, sin ir a destruirlos. ¿Quiere pasar por problemas? Bueno, venga, enfrente sus problemas, hágalo. Y cuando necesita ayuda, aquí está mi mano, apóyese. Eso es lo que se hace en muchos casos. Pero la paciencia es importante, pero la paciencia también tiene un límite, aún la de paciencia de Dios. Dios muestra su paciencia por la misericordia, pero un día dice, bueno, ya basta, suficiente. Y es interesante que cuando tú lees la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, el tratamiento de Dios tanto con Israel como con Judá, cada vez que va a llegar el punto límite, cuando ellos van a ser cautivos, el escritor bíblico por el Espíritu Santo escribe todo el por qué se los lleva cautivos. No hace las cosas porque las hace simplemente, sino que si lees detenidamente te das cuenta que, especialmente cuando iba a ser en Judá llevada cautiva, él escribe, les llamé, les dije, les envié profetas, les hablaron, pero ellos fueron duros de corazón. Entonces, cumplí lo que les había dicho. Que si no prestan atención iban a ser llevados cautivos. Pero los voy a recoger. Siempre da el castigo, pero da la solución. Siempre, siempre. Cuando usted escucha una palabra de Dios y no hay una solución, discierne esa palabra. Siempre, en todo, en profecía, en enseñanza, siempre hay una salida. Siempre le da una salida. Para si lo busca el corazón, él tiene la mano extendida. Así muchas veces lo desechemos. Pero es mejor no jugar con la misericordia de Dios, se lo recomiendo. Amén. El salmista dice, pacientemente esperé a Jehová, y me parece tan interesante. Dios, el creador de cielos y la tierra, dice el salmista, se inclinó a mí. La pregunta que yo me hago cuando estoy diciendo eso, ¿quién soy yo para que Dios se incline a mí? ¿Quién soy yo? Bueno, si escuchamos de Dios es, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Es más que suficiente. Y lo puedo enlazar con Isaías 43. Fuiste honorable y yo te amé, daré hombres por ti y naciones por tu vida, dice ahí en Isaías 43. Nosotros nos menospreciamos y pensamos que no tenemos ningún valor por los errores que hemos cometido, pero eso es una mentira del infierno, digo yo, porque cada uno de nosotros, tú, mi hermano, mi hermana, eres valioso para Dios, por eso entregó a su hijo en la cruz del Calvario. Porque era valioso y no quiere que se pierda. Pedro al final de su vida escribe, ¿no? Muchos tienen por tardanza la venida del Señor, pero no es que él se quiera tardar, sino que tiene paciencia para que todos lleguemos al arrepentimiento. Un tiempo de Dios. A veces nosotros decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué muchas veces hay gente que comete un error y como que tú ni siquiera te das cuenta del error que cometiste, Señor? Y le hacemos la lista. En cambio yo cometo una falta y ¡pau! Es que el Señor me tiene entre ojos. No. Yo prefiero que Dios intervenga pronto en alguna disciplina que quiera colocarme y no esperar que mi corazón se endurezca y lo vuelva como algo común. Esa es parte de la manifestación del amor de Dios. Pero Dios inclinándose a nosotros, dice yo mi clamor. Imagínense el cuadro. En la paciencia esperó en el Señor. Esa espera es
presentando su causa y tal vez Dios diciendo, hijo, ¿qué es lo que me estás diciendo? La imagen que está presentando ahí, el cuadro que está presentando, él esperando pacientemente y dice, y Dios se inclina para escucharte. Un Dios todopoderoso. Que si uno tiene una imagen distorsionada de Dios, te dice, un Dios tan ocupado, con tantas cosas, tantos problemas que le causamos, y tiene la dignidad de acercarse a ti, de inclinarse a ti para escuchar tu clamor, me parece tan maravillosa esa imagen de Dios. Y que el salmista está diciendo, y actuó, versículo 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, de lodo cenagoso. Esa desesperación que tenemos constantemente, pero también de ese lodo que no nos podemos mover, embarrados hasta las narices, decían en mi tierra. Y luego puso mis pies sobre peña, donde no hay barro, y enderezó mis pasos, proceso de dirección, de discipulado inclusive. Puso luego en mi boca un cántico nuevo. Antes había una queja, ahora hay un cántico. Dice, de alabanza a nuestro Dios, pero también va a ser de testimonio del proceso, que a lo mejor duró tiempo. Señor, ¿hasta cuándo? Yo tengo mi tiempo, mi kairos para ti. Mi tiempo. Hay cosas que Dios nos va a decir, vas a seguir adelante. Y a través de tu vida le vas a mostrar a otros cómo se vive con el problema, a lo mejor por una mala decisión. Y eso se va a convertir en una bendición. He escuchado a madres decir, ¿yo por qué tuve que tener este hijo? Dios te va a decir, porque le vas a demostrar a muchas personas cómo con mi ayuda puedes levantar a tus hijos a pesar de. Eso es mirar las cosas en un contexto diferente. No encerrarse en el problema, en la tormenta del corazón, sino en convertir quizás las malas decisiones que tomamos para convertirlas en bendición. Está bien, Señor, me diste un hijo, me diste una hija, la voy a convertir en bendición para mi vida. Y así tenga que luchar, así tenga que pelear, así tenga que guerrear por todas las cosas, lo voy a hacer, Señor, porque yo sé que tú estás conmigo y lo que me das, Señor, es para bendición, Señor, aún las copas amargas que tenga que beber. Amén. Pero es la dinámica que tenemos que tener y es lo que está diciendo el salmista. Ahora, quiero que miremos algunas cosas que dice el versículo de ahí en adelante, algunas cosas, no lo voy a ver todo por causa del tiempo. Dice, bienaventurado el hombre, feliz, dichoso el hombre que puso en Jehová su confianza. Para esas tormentas del corazón, la mejor solución es apoyarse en Dios. Reconocer que hemos cometido errores. O llamémoslo por nombre, que hemos cometido pecado. Por no tener en cuenta a Dios, empezando por ahí. Reconocerlo. Y apoyarnos en Dios. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Siempre va a haber de alrededor tuyo un grupo de personas que te van a censurar, que te van a acusar, que van a juzgar desde la perspectiva de ellos, mas no de acuerdo a la perspectiva de Dios. Por ejemplo, hay en Romanos, en Juan capítulo 8, el Evangelio según San Juan capítulo 8, toman a una mujer que fue tomada en el acto del adulterio y la traen a Jesús. La acusan. Y la acusan de acuerdo a la ley. A tales mujeres, dice, a tales personas, tienen que ser apedreadas. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? La respuesta de Jesús, el que te libre de pecado, tira la primera piedra. Y por lo visto, había el Espíritu Santo y rearguyéndoles y todos comenzaron a irse, porque todos eran merecedores de ser apedreados, según la ley. Pero hay una palabra final en ese pasaje, que sería bueno que lo miraras, porque cuando Jesús, después de que levanta su mirada y le dice a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella le dice, no quedó ninguno. ¿Y sabe qué le dice Jesús? Ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Ese es el perdón de Dios. La restauración de esta mujer. Y es lo que hace con nosotros.
Porque ten en cuenta, mi hermano, mi hermana, que siempre va a haber personas acusadoras. Siempre va a haber un dedo señalándote, recordándote tu pasado, los momentos de tristeza. Inclusive, parte de los problemas en los hogares justamente es por errores que cometimos, cada vez que hay como señales de esas cosas como que quieren repetirse, le acuerdan el pasado. Y ta. Y luego tú no me perdonaste. Sí, te perdoné, pero es que porque hay un tormento en el corazón que no ha sido llevado al Señor, no hemos sabido procesar eso delante de Dios, y aunque hay esas heridas dentro de nuestro corazón, en nuestra vida, hay algo que nos restaura siempre, que es el amor. Pablo dice en Filipenses 3, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Si tú te quedas con la mirada en el pasado, hay un mensaje que a veces predico, hace rato no lo comparto. La mirada hacia atrás puede ser peligrosa. Y está basado en la mujer de Lot. Dios le dice, lo saca de Sodoma y Gomorra. Y le dicen, sigan adelante y no miren atrás. Y le da la genial idea a ella de mirar atrás. ¿Y se acuerdan lo que pasó con ella? Quedó convertida en una estatua de sal. Y dice la palabra hasta el día de hoy. Y ese mensaje inclusive ese lo tituló es la mirada hacia atrás puede ser peligrosa. Porque cuando nos quedamos mirando, ¿cómo es que le dicen a los políticos con el retrovisor? Gobernando con el retrovisor. Todos son culpables menos ellos. Pues nosotros muchas veces somos iguales. Recordando el pasado, sabiendo que el pasado, lo dice la palabra, Dios se encargó de él. Tú estás sano completamente cuando vienen los acusadores para acusarte y no te causa daño al corazón. Sí reconocimos que faltamos y es normal reconocerlo. Pero miramos hacia la cruz, que ahí Dios nos perdonó. Cuando viene por alguna casualidad, algún hijo rebelde o falta de honra a los padres, dice, ¿por qué me formaste? ¿Por qué me tuviste? ¿Por qué no sé qué? La respuesta tiene que ser, tú eres una bendición de Dios. Y si Dios permitió que naciera en este hogar, es porque ahí lo quería Dios y así lo quiere Dios y va a ser una bendición ahí donde estás. Vas a fructificar, vas a ver la bendición de Dios. Porque no fue, nadie le dijo a Dios, Señor, yo quiero nacer en tal familia. ¿O sí? Nadie. Él lo quiso así, punto. ¿Podemos reclamarle? No. ¿Por qué tuve tantos hijos? Porque Dios lo quiso así. Puedo dar testimonio en mi hogar. El sueño en los diarios que le decía a nosotros, escribimos ahí en alguna parte, queremos tener 3 hijos. Dios nos dio 1. Y tuvimos por mucho tiempo el reclamo al Señor, Señor, ¿por qué no nos diste los otros 2 que esperábamos? Algún día de tanto de decirle al Señor, rogarle, ayunarle, orarle, protestarle, hacerle huelgas, todo, porque lo necesito los 3 y punto. ¿Quieren más explicación? Ah, bueno, Señor. Si aquí lo que hiciste después, entonces, ¿qué vamos a hacer? Dios sabe el número. Herencia de Jehová son los hijos y cosa de mucha estima el fruto del vientre. Cada vez que vengan con esos reclamos, yo tengo la culpa. Sí, tal vez cometí una falta, pero ¿qué puedo decir yo cuando Dios intervino? Bien pudo el Señor haber cerrado el vientre, la matriz, y no haberte dado hijos y punto. ¿Por qué entonces? Ese es porque acepte las cosas y pacientemente y mire que esos acusadores que vienen aquí, como dice el versículo 4, no permita que te dañen. No mires a los soberbios. Y los soberbios están dentro del grupo de los legalistas. Y los legalistas son los religiosos que constantemente están tratando de aplicar sobre ti algo que ni siquiera ellos entienden porque no le han preguntado a Dios. Yo acepto de una persona cuando le ha mostrado realmente en la presencia de Dios y viene a corregirme, no por su concepto, sino por dirección de Dios, que Dios lo puede hacer. Pero cuando alguien se quede religioso
y viene a tratar, bueno, voy a tomarlo como dice la palabra, de sacar la paja que hay en mi ojo teniéndole una viga. Espere, espere, eso no es así tan fácil. No permita que los acusadores, gente que dice, ya no ore más por su hijo, déjelo. Ya no ore más por ese marido, suéltelo. Pues espere, yo lo tengo que convertir para mi bendición, ese regalo de Dios. ¿Cómo así? No, pues no le va a dar gusto al enemigo y enójese quien se enoje y moléstese quien se enoje. ¿Qué tiene que ver conmigo? El que único tiene que ver con mi vida es Dios y punto. Manténgalos a raya. Pero cuando tú, en tu ser permisivos, acepta que vienen y te dicen algo y enseguida te pones triste, vienen las tormentas del corazón, no te dejan avanzar, entonces esa consolación o esa esperanza que tenía se convierte en una tormenta para ti, hay algo que no está funcionando bien. Hay algo que no está funcionando bien. Hay gente que dice, ¿y usted pues no se ha casado? Si Dios quiere que esté así, ¿qué? ¿A usted qué? Dios traerá en su tiempo. La persona ahí, si él quiere así, está bien, punto. Decisión de Dios. Eso es una dependencia de Dios. Ni tampoco presiona a las personas a hacerlo. A veces es causa de envidia, ¿no? Yo con este hogar tan pesado y él sí disfrutando de la casa y mire. ¿Por qué no se casa para que aprenda a llevar la cruz? Bueno, es la cruz que Dios te impuso. Eso dice Cantar de los Cantares, capítulo 3, que es un capítulo que me fascina mucho. Es eso, Dios está tomando las decisiones. ¿Por qué escogió a ese hombre? Bueno, porque Dios me dio. ¿Sí? Y Dios lo transformará en la forma que Él quiere y me dará la capacidad para hacerlo, pero no me deja ver. Ahí está diciendo bien interesante. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. La mentira es cuando se aparta de la verdad de parte de Dios, sobre todo. Y luego, y mire la combinación tan preciosa que hay en el Salmo, por eso en este tema, este Salmo encaja bien, porque cuando tú pones la confianza en Dios, Él dice, has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo enumerare y hablare de ellos, dice, no pueden ser enumerados. Note el cambio que Él hace de no dejarse afectar por los comentarios. Contra nosotros pueden haber cualquier cantidad de comentarios. Si hablaron de Jesús, ¿qué de nosotros? No somos perfectos, estamos en el camino a la perfección. Hay manchitas que van a quedar ahí, pero que van a ser lavadas y perdonadas en el nombre del Señor. Pero cuando tú pones tu confianza en Dios, por eso está diciendo, ¿cuántas fuerzas o cuántas maravillas Dios va aumentando a medida que tú permaneces firme en Él? Y qué precioso como está diciendo, has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. ¿Cuáles son los pensamientos que Dios tiene para contigo? Ay, pastor, difícil saberlo. Lo vas a ir descubriendo a medida que vas avanzando. Dios no te va a revelar todos sus pensamientos. Esto en Isaías capítulo 55 lo dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos son vuestros caminos, dijo Jehová. Te voy a decir algo, y espero no ofenderte con esto. Como dijo el chavo, no tómelo por el lado amable. No te inquietes si Dios no te muestra todas las cosas. Él te va a mostrar lo necesario. Y lo va a mostrar de vez en cuando. Porque de lo contrario no aprenderías a caminar en fe. La esperanza que se demora, que se convierte en tormenta al corazón, se echa abajo cuando yo creo y pongo mi confianza en Dios y le digo, Señor, aunque tarde esto, Habacuc le dice, ¿no? Aunque la visión tardar, escríbela, porque se cumplirá. Yo lo traduzco de otra manera. Si Dios lo dijo y está en sus planes, aunque se tarde, se va a cumplir, pero la voy a esperar. Y la voy a escribir. Por eso los libros, a veces notas que escribo ahí, hojitas, aquí en la Biblia, yo por aquí tengo toda una lista de los hermanos que oro todas las mañanas, otros que voy aumentando. Y la Biblia está llena de esos recordatorios que me van a ayudar cuando vengan los momentos de dificultad, que tratan de traer tormenta a mi corazón para decir, Señor, esta tormenta le traigo en tus manos y mi corazón me hace el favor y te quedas quieto y vas a esperar en el Señor. Y más bien,
Dios va aumentando, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlo esos pensamientos. Si te lo revelas te va a volver loco o loca. Te da lo necesario. Sosténgase con eso. Y luego dice, si comenzare a anunciarlos, si yo anunciara y hablar de ellos, de los pensamientos que Dios tiene para con nosotros, no se pueden ser enumerados. ¿Qué les quiero decir? Inclusive el proverbio termina diciendo algo bien interesante y quiero que lo veamos. Proverbio, ahí capítulo 13, versículo 12, dice, pero árbol de vida, el deseo cumplido. Qué bueno es después de un tiempo de espera ver que se cumplió lo que esperábamos. Ese día celebramos. Algunas cosas vamos a celebrar cuando pasemos a la presencia del Señor, pero no va a ser tarde. Va a ser en el tiempo propicio de Dios. ¿Qué es importante? Que nosotros examinemos qué tormentas hay en el corazón. Porque eso no nos deja vivir el presente, ni nos deja proyectar hacia el futuro. Si tiene cosas para soltar, suéltalas. Y si es necesario, pídale al Espíritu Santo que le dé la capacidad para decir, esto lo suelto, Señor. Porque quizás ha sido terco, se convirtió esta persona, este trabajo, este negocio, en una tormenta, Señor, que no me deja disfrutar de tu presencia, así de que la suelto, Señor. Ayúdame en la capacidad para soltarlo, pero que seas tú ayudándome. El desprendimiento no es fácil, no es fácil, porque está ahí tan pegado al corazón. Y si tiene que aceptar una situación, acéptala. Al fin y al cabo, si es difícil, Dios te dará la capacidad para llevarla adelante. Solamente que no permita que esa tormenta permanezca ahí en su corazón y en su vida, sino que sea libre y pueda caminarse adelante y diciéndole, Señor, tú sabes lo que estoy pasando, tú sabes mi corazón cómo no tiene la paz y la tranquilidad para salir adelante, pero cuento con tu ayuda. Y tus pensamientos que tienes para conmigo, Señor, son pensamientos que me van a salir adelante y me va a ayudar a salir adelante en los procesos que estoy viviendo. Señor, y transforma esta tormenta. Y le ordeno esta tormenta, que es ordenarle al corazón que haya paz, que haya tranquilidad y que dejen de atormentar tu corazón y puedas ver con claridad los pensamientos que Dios tiene para contigo. Eso te va a llevar a la libertad. Y sigue luchando, no te des por vencido, no te des por vencida. A veces ese proceso nos va a fortalecer nuestro carácter, va a fortalecer la fe. Porque la fe, como dice Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que todavía no veo. Amén. Ahí te sostenga. Dios va a orar. Tenemos un Dios poderoso para hacer todas las cosas. Y en algún momento Él te va a decir, ya hijo, ya, suficiente. Y vamos a ver la salvación. Y se va a convertir, lo que dice la parte final del versículo, en árbol de vida, alegría, paz. Es el deseo cumplido. Es lo que yo tanto esperé y vi la salvación, vi la bendición, vi la respuesta de Dios y la puedo disfrutar. Vendrán otras cosas, pero todo tendrá su tiempo. No te adelantes a ellos, pero tome decisiones que son importantes. Amén. ¿Qué te oremos y le decimos, Padre? Yo te doy gracias por estos momentos que nos permite compartir esta palabra, Señor. El ver tu gracia, tu poder, tu misericordia. Sobre todo, Padre mío, pensar en este tema que a veces está escondido en nuestro corazón, en nuestra vida, pero tú en medio de todas las cosas traes luz. Y yo te pido que esa luz permanezca en el corazón de mi hermano, de mi hermana, y nos ayude a discernir qué cosas, Señor, se han convertido en esa tormenta al corazón que no trae la paz, Señor, que nos ha llenado de angustia, de lloro en la noche, Señor, de desvelos, Señor, y de quizás, Padre, comer pan de angustia, Señor, porque no vemos una respuesta pronta, Señor. Yo pido que la paz tuya, Señor, inunde estos corazones, Padre, y que nos permita mirar las cosas como tú las ves, Señor, para que en el tiempo señalado, para el tiempo de su propósito, para que en tu Kairos, Señor, se cumplan todas aquellas cosas que tú has determinado sobre nosotros, pues sabemos que somos preciosos para ti, amados para ti. Si nos falta paciencia, Señor, ayúdanos a cultivarlas, Padre. Sabiendo, Señor, que tú te inclinas, como dice tu palabra, hacia nosotros, Señor, escucha nuestro clamor y nos saca, Señor, de la desesperación, nos saca, Señor, de los momentos difíciles, Señor, y nos afirma en la fe, en la roca preciosa que es nuestro Señor.
Gracias por este momento. Gracias por mi hermano, por mi hermana, Señor. Sigue edificándole, guardándole, dirigiéndoles en este día, Padre, y que esta semana sea una semana de victoria en medio de todas las cosas que vamos a pasar y las vamos a disfrutar contigo, Padre. Quita, aparta el temor de nosotros, Señor, y danos de tu paz. Te lo pido, te lo suplico, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Dios le bendiga a mi hermano, mi hermana. Gracias por venir esta mañana, por estar con nosotros. Que la bendición de Dios sea sobre ti. Muchas bendiciones para todos.